Amigos, bienvenidos a Últimas Noticias de hoy. El día de hoy traemos una gran noticia para millones de residentes en los Estados Unidos. Quédense hasta el final del video, van a conocer detalles de una impactante noticia de última hora sobre la nueva ley de desgravación fiscal, la cual ya acaba de ser aprobada y va a beneficiar a miles de familias y trabajadores estadounidenses. Recuerden darle clic al me gusta, suscribirse al canal, eso nos ayudaría muchísimo para seguir trayendo estas noticias. Pues bueno, el Comité de Medios y Arbitrios aprueba un amplio proyecto de ley tributario. Sí, señores, el 19 de enero, el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes aprobó por abrumadora mayoría la Ley de Alivio Fiscal para Familias y Trabajadores Estadounidenses en este año 2024. Fue por 40 votos contra 3. El proyecto de ley prevé aumentos en el crédito tributario por hijos, retrasa el requisito de deducir de los gastos de investigación y experimentación durante un periodo de 5 años, extiende la bonificación de desviación del 100% hasta el 2025 y aumenta la sección del Código 179, limitación de deducciones. Esto, entre otras disposiciones muy favorables. El proyecto de ley también estaría empleando beneficios similares a los tratados que hemos visto en Taiwán, los tratados fiscales, y ampliaría algunas desgravaciones fiscales que están relacionadas con desastres. Las provisiones se pagan mediante cambios en el crédito fiscal por retención de empleados de la era del COVID, incluida una aceleración de la terminación del periodo para realizar nuevos reclamos y un aumento de las sanciones por reclamos de créditos erróneos o fraudulentos. La mayoría de las disposiciones importantes de este proyecto de ley son aplicables retroactivamente a años fiscales anteriores. La esperanza es hacer llegar este proyecto de ley al presidente Biden antes de que comience la temporada de presentación de solicitudes para el año fiscal 2023. Sin embargo, aún no está claro si es que esto es posible, dado los cronogramas de la Cámara y del Senado durante este mes de enero, aunque el proyecto de ley ya cuenta con un apoyo bipartidista en ambas cámaras del Congreso. Incluso si el Congreso pudiera aprobar este proyecto de ley antes de que comience la temporada de presentación de declaraciones, los cambios que se apliquen retroactivamente a la temporada de impuestos del año 2023 sin duda crearía un poco de dolores de cabeza para el IRS y seguramente también provocaría un retraso en el procesamiento de las declaraciones. Pero bueno, ya es un hecho que esta ley ya está lista. Veamos los puntos más importantes. La desgravación fiscal individual. Aquí entra el sector del crédito tributario por hijos. El único cambio para las personas en el proyecto de ley propuesto es una ampliación del crédito tributario por hijos. Según la ley actual, el crédito tributario por hijos es igual a $2,000 por hijo para los contribuyentes que no han obtenido ingresos que excedan ciertos montos umbrales. Una parte de estos $2,000 se puede aplicar como un crédito reembolsable, hasta un monto ajustado a la inflación. Se supone que serían unos $1,600. Para un contribuyente con 1 o 2 hijos, la porción reembolsable se limita al menor del saldo del monto del crédito tributario por hijos al cual el contribuyente tendría derecho en función del número de hijos calificados, o también lo equivalente al 15% del monto por el cual el ingreso del trabajo del contribuyente excedan los $2,500. Para un contribuyente con 3 o más hijos, la porción reembolsable del crédito se limita al menor del saldo del monto del crédito tributario por hijos al cual el contribuyente tendría derecho en función del número de hijos calificados, o también el mayor del exceso de los impuestos del Seguro Social del contribuyente sobre el crédito por ingreso del trabajo que es permitido al contribuyente para el año fiscal. Al igual que el primero, también puede ser equivalente al 15% del ingreso del trabajo del contribuyente superior a los $2,500. Según la ley propuesta, el cálculo del monto reembolsable se va a determinar por niño
Esto significa que una vez que el monto del ingreso del trabajo que exceda los $2.500 se multiplica por 15%, ese monto se multiplica por el número total de niños, resultando pues en el monto total reembolsable. Este cambio será aplicable a años fiscales 2023, 2024 y 2025. Además de esto, el monto máximo del crédito reembolsable aumentará por ley durante 3 años tributarios, en lugar de depender de aumentos ajustados por inflación. Estos montos serán de $1.800 para el año 2023, el cual se presenta en este año 2024, $1.900 para el año 2024, que se presenta en el 2025, y $2.000 para el 2025, que se presenta en el 2026. El monto máximo del crédito tributario por hijos general también se ajustará a la inflación a partir del monto de $2.000 para el año 2024 y para el año 2025. Estos cambios temporales son similares a algunos cambios que se llegaron a implementar para el año fiscal 2021, el cual fue mediante la ley del Plan de Rescate estadounidense. Ese proyecto de ley hizo que el crédito fuera totalmente reembolsable para esos años y aumentó el crédito total a $2.500 por niño. No se transfirió de dicha factura a la disposición que permita el pago anticipado del crédito mensualmente. Bueno, este cambio propuesto aún requeriría que los contribuyentes esperen hasta presentar su declaración para reclamar el beneficio. El cambio final del proyecto de ley permite a los contribuyentes elegir en el año 2024 y posterior al año 2025 utilizar el ingreso del trabajo del año contributivo anterior para calcular el crédito si el ingreso del trabajo del contribuyente en el año actual es menor que el ingreso del trabajo del año anterior. Esto, pues, de algún modo va a afectar los reclamos por el crédito tributario por hijos reembolsable. Y pues bueno, después tenemos la desgravación fiscal empresarial. Una serie de incentivos comerciales que se aprobaron en los últimos años que se remontan a la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos del año 2017 han expirado en los últimos años. Entonces, este proyecto de ley ampliaría algunas de esas disposiciones, retrasaría la implementación de otras disposiciones y ampliaría algunas deducciones de larga data. Según la ley actual, los gastos nacionales de investigación y experimentación pagados o incurridos en años fiscales que comienzan después del 31 de diciembre del 2021 deben amortizarse en un periodo de 5 años. En años fiscales anteriores al 2021, estos gastos podrían deducirse inmediatamente en el año en el cual fueron pagados o incurridos. Los costos atribuibles a investigaciones o experimentos fuera de los Estados Unidos deben deducirse durante un periodo de 15 años. La ley propuesta retrasaría hasta los años impositivos que comiencen luego del 31 de diciembre del 2025 la aplicación de esta regla con respecto a los costos de investigación y experimentos atribuibles a actividades nacionales. Pues bueno, no habrá cambios para actividades fuera de Estados Unidos. Este proyecto de ley exactamente establece reglas transitorias que son aplicables a las interacciones con créditos de investigación, así como también va a funcionar para realizar cambios contables. Este proyecto de ley no proporciona reglas directas aplicables para reclamar la deducción en un año fiscal para el cual ya se ha presentado una declaración para los años fiscales que comienzan en el 2022. Presumiblemente, estas deducciones retroactivas requerirán la presentación de una declaración enmandada, a menos que el IRS proporcione un medio para reclamar la deducción en la declaración de los años posteriores. Limitaciones de interés comerciales, según la ley actual, en los años fiscales que comiencen antes de 2022, el cálculo de la renta imponible ajustada para fines de la limitación de gastos por intereses comerciales, según la sección del Código 163. Todo esto será realizado sin tener en cuenta las deducciones por intereses, impuestos, depreciación, amortización o agotamiento.